En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con todos vosotros. Reconozcamos humildemente nuestros pecados y pidamos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Señor, tú que infundiste en San Juan de Dios espíritu de misericordia, haz que nosotros, practicando las obras de caridad, merezcamos encontrarnos un día entre los elegidos de tu reino. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura del segundo libro de los Reyes. En aquellos días, Naamán, jefe del ejército del rey de Siria, era hombre notable y muy estimado por su señor, pues por su medio el Señor había concedido la victoria a Siria. Pero siendo un gran militar, era leproso. Unas bandas de arameos habían hecho una incursión, trayendo de la tierra de Israel a una muchacha, que pasó al servicio de la mujer de Naamán. Dijo ella a su señora: «Ah, si mi señor pudiera presentarse ante el profeta que hay en Samaria, él lo curaría de su lepra». Naamán fue y se lo comunicó a su señor diciendo: esto ha dicho la muchacha de la tierra de Israel. Y el rey de Siria contestó: «Vete, que yo enviaré una carta al rey de Israel». Entonces tomó en su mano 10 talentos de plata, 6.000 siclos de oro, 10 vestidos nuevos y una carta al rey de Israel que decía: «Al llegarte esta carta, sabrás que te envío a mi siervo, Naamán, para que lo cures de su lepra». Cuando el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestiduras diciendo: «¿Soy yo Dios para repartir vida y muerte? Pues me encarga nada menos que curar a un hombre de su lepra. Daos cuenta y veréis que está buscando querella contra mí». Eliseo, el hombre de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras y mandó que le dijeran: «¿Por qué has rasgado tus vestiduras? Que venga a mí y sabrá que hay un profeta en Israel». Llegó Naamán con sus carros y caballos y se detuvo a la entrada de la casa de Eliseo. Envió un mensajero a decirle: «Ve y lávate 7 veces en el Jordán. Tu carne renacerá y quedarás limpio». Naamán se puso furioso y se marchó diciendo: «Yo me había dicho, saldrá seguramente a mi encuentro, se detendrá, invocará el nombre de su Dios, frotará con su mano mi parte enferma y sanaré de la lepra». El Habaná y el Farfar, los ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Podría bañarme en ellos y quedar limpio». Dándose la vuelta, se marchó furioso. Sus servidores se le acercaron para decirle: «Padre mío, si el profeta te hubiese mandado una cosa difícil, ¿no lo habrías hecho? Cuanto más si te ha dicho: lávate y quedarás limpio». Bajó, pues, y se bañó en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra del hombre de Dios. Y su carne volvió a ser como la de un niño pequeño, quedó limpio. Naamán y toda su comitiva regresaron al lugar donde se encontraba el hombre de Dios. Al llegar se detuvo ante él, exclamando:
Ahora conozco que no hay en toda la tierra otro Dios que el de Israel. Palabra de Dios. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Mi alma tiene sed. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Como busca la tierra corrientes de agua, así mi alma te busca a ti, Dios mío. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo entraré a ver el rostro de Dios? Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré? Me acerqué al altar de Dios, al Dios de mi alegría, y te daré gracias al son de la cítara. Dios, Dios mío, mi alma tiene sed del Dios vivo. ¿Cuándo veré el rostro de Dios? Espero en el Señor, espero en su palabra, porque de Él viene la misericordia, la redención copiosa. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Habiendo llegado Jesús a Nazaret, le dijo al pueblo en la sinagoga: en verdad os digo que ningún profeta es aceptado en su pueblo. Puedo aseguraros que en Israel había muchas viudas en los días de Elías, cuando estuvo cerrado el cielo 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en todo el país. Sin embargo, a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una viuda de Sarepta, en el territorio de Sidón. Y muchos leprosos había en Israel en tiempo del profeta Eliseo. Sin embargo, ninguno de ellos fue curado, sino Naamán el sirio. Al oír esto, todos en la sinagoga se pusieron furiosos y levantándose lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio del monte sobre el que estaba edificado su pueblo, con intención de despeñarlo. Pero Jesús se abrió paso entre ellos y seguía su camino. Palabra del Señor. Escuchábamos en la primera lectura del profeta Eliseo, que hizo un milagro, una curación a una persona que no era del pueblo de Israel, porque en su propio pueblo de Israel no lo aceptaban. Y sin embargo, un extranjero leproso vino a donde el profeta Eliseo, y Eliseo le mandó bañarse en el río Jordán y se curó, quedó limpio. Y entonces Jesús le dice lo mismo a los habitantes de su pueblo, de Nazaret. Dice: ningún profeta es bien aceptado en su pueblo, en su tierra. Estaba refiriéndose a él. Dice: me pasa lo que a Naamán el sirio, que también fue rechazado por sus paisanos y aceptado por un extranjero. Y entonces ellos dicen que se pusieron furiosos contra él, lo echaron fuera del pueblo y lo llevaron hasta un precipicio donde querían tirarlo para abajo. Pero Jesús echó a correr y no pudieron despeñarlo. Evidentemente Jesús podría haber muerto en aquel momento, no se retiró por cobardía, sino porque todavía le quedaba una misión importante que cumplir, incluso sabiendo que la muerte que le esperaba iba a ser mucho peor. Y esto es también frecuente en la vida del cristiano, de que aquel que toma en serio la vida cristiana no siempre es comprendido, ni siquiera por los suyos, a veces ni por los de su propia casa. Es el eterno problema de siempre. Hoy precisamente celebramos la fiesta de un santo, San Juan de Dios. Todos suenan los hospitales, albergues de San Juan de Dios. En León tenemos uno. Un hombre muy bueno, pero que incomprendido por la gente, incluido a la familia. Pensaban que estaba loco. Si leéis su biografía, eran desprecios constantes y continuos. Y él estaba obsesionado en ayudar a los enfermos. Y después de
mucha lucha, de muchos desprecios, incomprensiones. Yo creo que también le internaron en un manicomio. Bueno, pues él sacó adelante su obra y es una obra que ha permanecido en el tiempo, todos los siglos, desde que vivió San Juan de Dios. Y es que el cristiano, el seguidor de Jesucristo, no tiene que obsesionarse en cosechar los frutos inmediatamente, no. A veces recibirá desprecios, incomprensiones, aparentes fracasos, pero lo importante es confiar en el Señor y, como alguien decía, lo importante es tener razón. Después de lo demás ya se encargará el tiempo. Oremos, hermanos, a Dios nuestro Padre para que desde el trono de su gloria escuche las oraciones de su pueblo penitente. Por la Santa Iglesia de Dios, para que el poder de la cruz salvadora y la fuerza de la resurrección de Jesucristo la purifique de todas sus faltas, le conceda el don de la unidad y el gozo de la renovación pascual, roguemos al Señor. Por la tierra y sus habitantes, por los que trabajan y los que estudian, por nosotros y por todos los hombres, para que Dios nos enriquezca con sus dones, roguemos al Señor. Por los que no han podido venir a nuestra celebración, para que estén presentes con el Espíritu y obtengan también ellos los bienes de Dios, roguemos al Señor. Por cuantos celebramos la Cuaresma con fe y devoción, para que lleguemos a las fiestas pascuales, iluminados por el Espíritu Santo y limpios de todo pecado, roguemos al Señor. Escucha, Dios eterno, nuestras súplicas y perdona nuestros pecados, para que gocemos siempre de tu perdón y de tu paz. Por Jesucristo nuestro Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Lleva a plenitud, Señor, las ofrendas de tus siervos, haciéndolas para nosotros sacramento de salvación, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor, Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque celebramos tu providencia admirable en los santos que se entregaron a Cristo como San Juan de Dios, por el reino de los cielos. Por ella llamas de nuevo a la humanidad a la santidad primera que de ti había recibido y la conduces a gustar los dones que espera recibir en el cielo. Por eso con los santos y todos los ángeles te alabamos proclamando sin cesar: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor, hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad.
Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Jesús y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna, cantar tus alabanzas. Oh Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a los apóstoles: mi paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Una palabra tuya bastará para sanar.
Alabad al Señor todas las naciones, firme es su misericordia con nosotros. Oremos. Que la comunión en tus sacramentos, Señor, nos purifique de nuestras culpas y nos conceda la unidad, por Jesucristo nuestro Señor. Señor, protege con tu mano poderosa a este pueblo suplicante, dígnate purificarlo y orientarlo con el consuelo presente, para que tienda sin cesar hacia los bienes futuros, por Jesucristo nuestro Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Podéis ir en paz.